Chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer dos conexiones, si nos va a alcanzar el tiempo, porque habíamos tenido una semana que no trabajamos, pero el día de hoy vamos a trabajar con las 2 semanas, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio, vamos a cambiar a nuestra pantalla de trabajo de matemáticas y entonces nosotros vamos a hablar de triángulos. El día de hoy vamos a hablar de triángulos. Y bueno, pues triángulo no es otra cosa que una figura geométrica que tiene tres lados. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de triángulos. Este triángulo que está acá es un triángulo con los tres lados iguales. Aquí tenemos los tres ángulos iguales también, lados y ángulos iguales. Aquí este rojo, tenemos aquí este ángulo abierto, tenemos este lado más largo que el que está acá y el otro más pequeño. Diferentes tipos de triángulos. Y entonces vamos a conocer esos triángulos un poquito más a fondo en este día. Vamos a ver qué podemos saber de triángulos. A ver, bien. Bueno, los triángulos se clasifican según su longitud, según el tamaño de sus lados, y también se van a clasificar según sus ángulos. Según el tamaño de sus lados, vamos a tener los triángulos que se denominan equilátero, isósceles y escaleno. Según sus ángulos, vamos a tener al triángulo rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Pero ¿cuáles son? Vamos a verlo. Vamos a analizarlos despacio, con calma, uno por uno, para que lo vayan conociendo. Ya, vamos a ver. Vamos a analizar primero los que son según sus lados. Bien, según sus lados tenemos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene la característica de que tienen los tres lados son iguales. Y sus ángulos también son todos iguales y miden siempre 60 grados. Quiere decir que si aquí este lado mide 2, este también tiene que medir 2 y este también mide 2. Los tres lados iguales. Y sus ángulos. Aquí mide 60, aquí mide 60 y aquí mide 60. Siempre en un triángulo equilátero los ángulos miden 60, 60, 60 cada ángulo. Ese es un triángulo equilátero. Un triángulo isósceles, en cambio, tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. ¿Cuáles son los lados iguales de este triángulo isósceles? Este que está acá y este lado que está acá son los lados iguales. ¿Y cuáles son sus ángulos iguales? El que está aquí y el que está acá. Este es un triángulo isósceles. Tiene los dos lados y los dos ángulos iguales. Luego tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados y ángulos son distintos. Noten que este triángulo tiene esta línea larga, este lado largo. Este que está acá es más pequeño y por último el que está acá es más pequeño. Es decir, que todos sus lados son distintos, de distinto tamaño. Y sus ángulos también. Noten que este ángulo que está acá, que está pequeño, y este que está acá es un ángulo que está más abierto y el de acá está un tanto abierto. Pero todos sus ángulos son distintos. Ángulos y lados distintos. Eso es un triángulo escaleno. Bien. Continuamos entonces. Vamos a ver entonces, esa fue la clasificación según su longitud. Ahora vamos a ver según sus ángulos. Según sus ángulos ya dijimos es rectángulo, acutángulo y obtusángulo, pero lo vamos a analizar muy despacio. A ver, vamos a ver. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Noten aquí, está diciendo este ángulo es recto. Se coge con una escuadra y con una escuadra, valga la rima. Aquí tenemos a 90 grados y esa es la característica del triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Y siempre es cuadra con una escuadra, valga la rima, ¿no? Bien. Veamos otro tipo de triángulo, el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo dice son aquellos que sus tres ángulos
son menores a 90 grados. O sea, este y este, todos tres son menores a 90 grados. Entonces, ese es un triángulo acutángulo. Y el triángulo obtusángulo es aquel que uno de ellos tiene más de 90 grados. O sea, este que está aquí, el que se ve más abierto, tiene más de 90 grados, por lo tanto ese triángulo se llama triángulo obtusángulo. La suma de los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3, o sea, ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 deben sumar 180 grados, obligadamente. Bueno, pues y entonces ahora sí, vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer la primera práctica y es la actividad de cómo se debe crear un triángulo equilátero. ¿Cómo se crea un triángulo equilátero? Equilátero. ¿Qué significa equilátero? Significa que debe estar, obligadamente debe estar con los lados iguales y con sus ángulos iguales. Entonces vamos a hacer esa cuestión. Vamos a ver si todo está bien. A ver. Bueno, a ver, vamos a hacer un trazo. Voy a trazar con esta regla. Voy a hacer un trazo y voy a colocar aquí. A ver. Hacer un trazo aquí. A ver, voy a hacer un trazo. Vamos a ver. Un trazo cualquiera. Mire que no estoy cogiendo medidas ni nada. Simplemente voy a hacer un trazo. A ver, vamos a ver. Listo, ahí he hecho un trazo. Ya, listo, he hecho un trazo ahí. Ahí está el trazo. Entonces, con ese trazo que acabo de hacer, entonces ahora ya tengo una recta. Ya tengo una regla. Ahí tengo una línea. Y con esa línea ahora voy a coger otra herramienta. Voy a coger un compás. Voy a tomar un compás. Y ese compás lo voy a ubicar. Ese compás en la punta. Voy a ponerle en la punta de la recta que cogí. A ver, vamos a tratar de abrir esto. Ni me acuerdo cómo se abre. Allá, listo, ahí está. Estoy abriendo el compás. Hacia la otra punta. Ya, listo. Y entonces ahí voy a empezar a trazar. Pues vamos a trazar. Voy a trazar hacia arriba. Pero a ver, vamos a ver. Trazar. Ahí está. Vamos a trazar. Eso. Lo estamos trazando hacia arriba de una punta. ¿Sí está claro lo que estoy haciendo, chicos? Miren. He cogido el compás de un lado. Y ahora voy a colocar el compás al otro lado. Y ahora voy a trazar. Eso. Voy a ir trazando. Ahí está, ya tocó ya tocó. A pesar de que igual le voy a colocar hasta el final. Porque debe cuadrar con la otra punta. Ahí está, cuadro con la otra punta. Lo moví, le moví la recta a penitas. Lo voy a regresar a donde estaba. Ya, ahí. Entonces con el compás he hecho el trazo y ahora esta punta que está aquí es la que yo necesito para generar mi triángulo equilátero. Ahora con la regla, yo voy a colocar la regla ahora en la punta otra vez, y voy a hacerla girar para trazar la recta. Entonces vamos a hacerla girar para trazar la recta. Ya, ahí. Y entonces ahora sí, vamos a hacer el trazo de ese punto. Lo vamos a trazar hasta acá. Y luego la regla ahora la vuelvo a coger. La regla. Y ahora la vamos a ubicar pero al otro lado. Vamos a ubicarla hacia el otro lado. Vamos a hacerla girar de nuevo. De esta manera. Hacer el trazo de abajo. Listo, ahí está. Ahora hago el trazo. Y con el trazo pues ya yo he generado mi triángulo. Lo moví.
Ahí está. Generado mi triángulo, en este caso el triángulo equilátero. Eso usted tiene que hacer en su trabajo como práctica 1. Entonces, tiene que hacerlo como práctica 1, tiene que hacer ese triángulo tal como yo lo he hecho con el compás. A ver, chicos. Chicos. A ver, vamos a ver. Estamos hablando, voy a preguntar a Gilson. ¿Comprendió cómo hay que hacer, sí, Gilson? Ya, listo, entonces. Esa sería la primera, sí, ya, correcto, correcto. Ese sería nuestro primer trabajo que hay que hacer para este día. Lo siguiente que vamos a ver ahorita es conocer el perímetro de un triángulo. Un triángulo cualquier triángulo tiene 3 lados, ya lo dijimos. Este lado le he llamado a este lado de acá le he llamado B, y a este lado de acá le he llamado C. Y entonces este triángulo tiene 3 lados, A, B y C. ¿Cómo se encuentra el perímetro? ¿Qué es el perímetro? El perímetro no es otra cosa que sumar todos los lados. Sumo cuánto mide este lado, más este lado, más este lado. En otras palabras, tengo que sumar A más B y más C. El lado A más el lado B más el lado C. Y ahí pues, sumado esos lados, se me forma lo que es el perímetro. Ahí tenemos el perímetro. Y entonces... pero también tenemos que saber o hablar de lo que es el semiperímetro. El semiperímetro no es otra cosa que sumar los 3 lados, pero dividirlo para 2. O sea, lo mismo, vean, A más B más C, A más B más C, pero dividido para 2. Ahí está. Entonces, ¿eso cómo se llama? El semiperímetro. Si A más B más C es el perímetro, entonces quiere decir que el semiperímetro no es otra cosa que el perímetro dividido para 2. Sí, eso sería. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. Bien, dice, dado un triángulo, calcula su perímetro y su semiperímetro. Entonces, para calcular el perímetro, lo único que tenemos que hacer es sumar sus 3 lados. O sea, el perímetro va a ser igual a A más B más C. ¿Cuánto vale A? 15. ¿Cuánto vale B? 10. ¿Y cuánto vale C? 7. O sea, sumamos los 3 nada más. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 15 más 10 más 7. Y entonces, el perímetro va a ser simplemente 32, porque 15 más 10 más 7 da 32. Ese sería el perímetro, la suma de sus lados. Y el semiperímetro no es otra cosa que el perímetro, pero partido para 2, o sea, la mitad de 32. Por lo tanto, el semiperímetro va a ser igual a perímetro partido para 2. Por lo tanto, el 32 dividido para 2. Por lo tanto, el semiperímetro es 16 centímetros. Ese sería hallar el perímetro y el semiperímetro. A ver, eso hasta ahí. A ver, vamos a ver. Zúñiga, cuénteme. ¿Entendió lo que dice ahorita? Sí, licenciado. Sí, ya. Igual ustedes saben que esto de acá yo lo pongo en internet y usted puede revisarlo cuantas veces quiera. Esto siempre sigue. Ya. Continuamos. A ver. Ahora vamos a ver lo que es el área de un triángulo, pero conociendo la altura. Es decir, que yo tengo un triángulo que está sobre el piso. Miren, está sobre el piso. Yo conozco cuánto vale la base, o sea, cuánto mide en el piso, cuánto vale B de base. Y también conozco cuánto mide esta altura de aquí, la altura. ¿Cuál es el punto más alto? Desde la base, el punto más alto, en línea recta, pues no. Entonces, si conozco cuánto vale la base y cuánto vale la altura, yo puedo encontrar el área. Porque el área de un triángulo se halla multiplicando la base, multiplicando por la altura. Y eso partido para 2, entre 2. Base por altura sobre 2. Y entonces... eso sería el área de un triángulo conociendo su altura, porque conoce su base y su altura. Pero también se puede tener se puede encontrar el área de un triángulo, esto es nuevo, se puede encontrar el área de un triángulo conociendo solamente sus 3 lados, sin conocer la altura. No conozco la altura, aquí yo no conozco cuánto vale H, solo conozco cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Para saber hacer ese cálculo, yo tengo que conocer el semiperímetro, o sea, esta fórmula de acá, ya la puse hace un rato.
el semiperímetro, que es igual a A más B más C partido para 2. Tengo que conocer el semiperímetro. Y una vez que conozco el semiperímetro, el área va a ser igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos A, menos del lado A, por el semiperímetro menos del lado B, y por el semiperímetro por menos del lado C. Entonces, las formulitas son fáciles, ya las vamos a utilizar para que vean que es sencillo realmente. Bien, vamos a hacerlo. Ya, vamos a hallar el área de este triángulo. Noten que este triángulo tiene, se conoce la altura. La altura vale 7. Si conozco la altura que vale 7, yo puedo utilizar tranquilamente, o también conozco la base, puedo utilizar de este triángulo, conociendo la altura y conociendo la base, yo puedo utilizar la primera fórmula del área. ¿Cuál es la primera fórmula? Área es igual a base por altura sobre 2. Por lo tanto, el área va a ser igual a la base que vale 11, por la altura que vale 7 y partido para 2. Por lo tanto, el área va a ser igual a 77, porque 11 por 7 es 77, partido para 2. Por lo tanto, el área va a ser igual a 38.5, que es 77 para 2. El área hay que recordar que siempre sale en unidades cuadradas. Si estamos en centímetros, acá va a ser la respuesta en centímetros cuadrados. Bien, eso sería si yo conozco la base y si conozco la altura. Pero ¿qué tal si no conozco la altura? El siguiente ejemplo vamos a hacer de un triángulo que no conozco la altura. Entonces, miren este triángulo. Este triángulo conozco sus lados, pero no conozco cuánto vale la altura. El 10 no es la altura. Entonces, como no conozco la altura, voy a aplicar la regla, la fórmula 2 que le presenté. Voy a encontrar el semiperímetro. Entonces, el semiperímetro ya sabemos que es A más B más C sobre 2. Entonces, el semiperímetro va a ser igual a 15 más 10 más 7, que sería 32. Sumando los tres lados, da 32, dividido para 2. Por lo tanto, el semiperímetro sería 16 centímetros. Este dato es importante. ¿Por qué es importante el semiperímetro? Porque en la fórmula que voy a poner a continuación, que es la raíz cuadrada, necesito saber cuánto vale el semiperímetro. Entonces, tenemos acá que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. ¿Se dan cuenta que el semiperímetro necesito obligadamente conocerlo? Entonces, el área va a ser igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro vale 16 por 16 menos 15, 16 menos 10 y 16 menos 7. Entonces, el área va a ser igual a 16 por 16 menos 15 es 1, 16 menos 10 es 6 y 16 menos 7 es 9. Por lo tanto, me queda 16 por 1 por 6 y por 9. Por lo tanto, el área va a ser igual a la raíz cuadrada de 864, multiplicando todo esto. 16 por 1 por 6 y por 9 sale 864. Y sacando la raíz cuadrada, el área va a ser igual a 29.34 centímetros cuadrados. Así se utiliza la fórmula nueva para encontrar el área. Bien, con lo aprendido, chicos, entonces lo que queda simplemente es hacer estas actividades que están acá, que son apenas tres actividades, y utilizan las fórmulas del área y las dos fórmulas de área. La que mejor le convenga a usted, utilícela, ¿no? Bien, entonces eso sería, chicos, el trabajo de esta semana. Ha sido un gusto con ustedes. Espero que hagan el trabajo porque es importante. Me despido de ustedes. Nos vemos, chicos. Chao. Chao, chao. Licenciado. Chao.